Miren, en la clase anterior estábamos viendo arreglos, ¿sí? Vectores y matrices. ¿Ya? ¿Recuerdan? Solo vamos a hacer un pequeño, unos minutos para recordar. ¿Recuerdan para qué poníamos este option base 1? Era para que el arreglo empiece en 1, ¿no? Porque si no ponemos eso, empieza en 0, ¿no? Por ejemplo, acá. Creamos este primer arreglo, en este caso vector, que se llama números. Y bueno, entre paréntesis está su tamaño, ¿no? 10. Claro, si yo no pongo option base 1, entonces sería desde el 0 hasta el 10. Al colocar el option base 1, al iniciar el módulo, ¿no? Si lo coloco al iniciar el módulo, ya me sirve para todo el módulo. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo que comience en 1. Entonces en lugar de tener 11 posiciones, tengo 10. Y ahí acá, por ejemplo, bueno, usamos el set para asignar una celda a esta variable celda. Y después, de esta manera, con este bucle for, hicimos una lectura de datos, ¿ya? Para hacer la lectura y carga de datos pues, al vector. De ahí vimos otro ejemplo en el que ya definimos también un arreglo, pero que no conocíamos su tamaño. Por eso colocábamos entre paréntesis ningún número. ¿Sí? Simplemente el nombre del arreglo y abrimos y cerramos paréntesis. Si definimos qué tipo de datos van a haber en este arreglo, van a ser de tipo entero. Después declaramos una variable entera y después una celda de tipo rango, ¿no? Después a celda le agregamos, le asignamos esta celda a 2 y después con el do while, en este caso con esta estructura también de repetitiva, lo que hicimos es redimensionar esta matriz, ¿sí? Redimensiona y preserver, ¿para qué era? Para que mantenga los datos que ya tenía la matriz, ¿sí? Redim preserve. Y acá colocábamos número, en este caso ahí vale 1, ahí está, ¿no? Redimensionaba a 1. ¿Ya? Y ahí que colocaba que digamos, esa primera celda, digamos, de este arreglo, ¿qué valor va a tener? Este de acá, va a tomar ese valor. De ahí va a acumularse, va a incrementarse en 1, ¿no? Porque 1 más 1 es 2, y vale 2, y ahí, ¿no? Y acá se redimensiona 2, pero mantiene los valores que tenía el vector. Y así, ¿no? Y así va subiendo hasta que la celda no tenga ningún contenido. ¿Sí? Una vez que la celda sea igual a vacío, termina. Mientras que es distinto de vacío, se mantiene el bucle. ¿No? En este caso, cuando no se conocía el tamaño del vector o el tamaño del arreglo, usamos redim. Ya, en este de acá, en este otro ejercicio que vimos, era que creamos un vector también de un tamaño 10 de tipo entero, ¿sí? Y en este caso ya hicimos lectura de datos y una escritura. ¿Ya? En este caso la lectura, tanto la lectura como la escritura lo hicimos con esta estructura repetitiva for to next. ¿Sí? Bueno, acá colocamos, bueno, hicimos primero una lectura y carga de datos al vector con con esta primera estructura de control. Lista, igual, entre paréntesis, i es igual a tal, ¿no? Y después hicimos una escritura en un destino, ¿no? Teníamos un origen y un destino, o origen-destino. El origen era a partir de la celda A2, acá, y el destino es a partir de la celda E2. Pero en este caso sí conocemos el tamaño del vector. Ya, en este caso de acá, en este corto ejercicio, también partimos de un arreglo que no conocemos su tamaño. Por eso colocamos solo los paréntesis. ¿Sí? Solo paréntesis.
Y bueno, sí definimos el tipo de dato que es entero. ¿Ya? De ahí definimos esta variable de tipo entero y de ahí definimos estas variables de tipo rango, tanto celda y destino, ¿no? Y asignamos un valor a ellas. Después hicimos la lectura, en ese caso con el do while. Do while, bueno, y acá mientras que la celda sea distinta de vacío, ¿qué va a hacer? Va a redimensionar y va a preservar los datos del arreglo, ¿no? Pero se va a redimensionar a esta cantidad que figure, que tenga el i, pues, ¿sí? Y ahí va a continuar. De ahí vimos este otro ejercicio, en el que también no conocemos el tamaño del arreglo. ¿Ya? Y acá también redimensionamos y preservamos el... Claro, y acá tenemos también lo copiamos en otro... Ah, ya, este es parecido, ¿no? Parecido. Ya, después este de acá... Ah, ya, en este caso... en este caso de acá, tampoco no conocemos no conocíamos el tamaño del arreglo, pero usamos el current region para seleccionar la región actual y mediante la propiedad rows count contábamos las filas que tenía esta región actual. Le restábamos 1, ¿recuerdan por qué? Por el título, ¿verdad? Entonces, eso que me daba el, eh, el tamaño de mi arreglo, ¿sí? Y con este valor de n redimensionábamos el arreglo, ¿no? A este valor. Ya le decíamos la lectura con el for y después la escritura. ¿Ya? Este sería otra opción. Ya, y este de acá, creo que se parece bastante al anterior, ¿no? Ah, claro, acá tenía un origen y destino, sí, se parece bastante. Pero acá hacía un procesado. Acá era lectura, escritura y acá había un procesado. ¿Sí? Un acumulador. ¿Ya? Pero también no conocía el tamaño del arreglo y cómo los tenía con el current region rows count, ¿no? Menos una por la fila de títulos o encabezados. Y acá, en este otro ejercicio, era, acá había que hacer una división, ¿no? Del, del valor parcial que tenga cada valor en una fila sobre el total. ¿Ya? Y acá también usamos el n para calcular el tamaño del arreglo y lo redimensionamos, ¿no? Y ahí hicimos la lectura, que ya sabemos que lo hacemos con el Fortunex, el procesado para hacer el acumulador también con el Fortunex, y la escritura, en este caso también con el Fortunex. ¿Ya? Y en todos estos primeros casos fueron arreglos. Y acá ya eran matrices. Y ahí en este primer ejercicio de matrices que vimos, tampoco no conocíamos su tamaño. ¿Ya? Pero una matriz tiene un alto y un ancho, ¿no? O sea, un número de filas, que es el alto, y un número de columnas que vendría a ser el ancho. ¿Sí? Ya, entonces. Bueno, acá definimos una variable de tipo rango, asignamos el rango a 2, ¿y cómo obtenemos el tamaño? Con el current region. ¿Sí? Current region, justo este era el ejercicio que está acá. ¿Sí? Se parece un poco a este era, ¿no? Este de acá. ¿Ya? Acá tenía esta celda A2, que sería esta de acá, la que está en amarillo, y de ahí lo que hacía era hallar el alto mediante o punto current region, ¿no? Estoy acá en esta celda y con el current region selecciona la región actual, que es todo esto de acá. Y de ahí con estas propiedades row count, hallo el total de filas que tiene esta región actual. Y de ahí le resto 2, ¿por qué?
por esta fila de título y de encabezado de este rango de datos, ¿no? O tablita. Y el ancho sería el número de columnas, ¿no? Lo mismo, o.current region, columns, count, -1. ¿Por qué? Por la primera columna, la A. Ya, de ahí se redimensiona este arreglo al alto y ancho que he obtenido y después hacía una lectura y carga de datos a esa matriz, ¿no? En este caso con el Fortunex, ¿no? Y otro Fortunex que está anidado dentro de este principal. ¿Ya? Y acá, para asignar valores a esta matriz, bueno, lo hacemos de esta manera, ¿no? Datos i, j, igual a, y ahí va haciendo el recorrido, ¿no? Ya, este de acá, ya. En este de acá hemos usado este bucle para hacer la lectura y carga de datos a la matriz, ¿no? Hemos usado dos for. Un for anidado dentro de otro. ¿Sí? Un for anidado. Y con eso hacemos la lectura. ¿Sí? La lectura y carga de datos a la matriz. Pero de ahí vimos que había una forma de hacer una carga rápida de datos a una matriz. Y era con esto, ¿no? Igual, no conozco el tamaño de la matriz y en este caso lo definí como variance. ¿Sí? Tipo de dato variance. ¿Qué significa eso? Que esta matriz permite almacenar datos enteros, reales, de texto, fecha, ¿no? Cualquier tipo, variable. Y acá definimos esta variable de tipo rango, le dimos ubicación a 2. Este ya no era, ¿no? Era otro. Y acá usamos esta línea que estoy señalando para hacer la carga rápida de datos a la matriz, ¿no? Pusimos acá el nombre de la matriz, en este caso datos, va a ser igual a ¿qué? A o.offset 1,1 current region. Y de esa manera cargamos inmediatamente datos a esta matriz, ¿no? O sea, en otras palabras, con esta línea hicimos lo mismo que hicimos con estas cuatro en el anterior macro. Porque finalmente esto de acá me sirvió para cargar datos a la matriz. Pero que usé, bueno, 5 líneas, ¿verdad? De código. Acá, con una línea también logro lo mismo, ¿no? La carga de datos. Pero, si bien logro la carga de datos, de todas maneras necesito conocer el tamaño de esta matriz para, ¿no? Si ya me ahorré tiempo en la lectura, pero de repente voy a necesitar procesar algo, ¿no? De repente hacer operaciones con los valores que tenga este arreglo. Entonces, para hacer ese procesado, requiero conocer el tamaño de la matriz, ¿no? Su alto y su ancho, para poder hacer un recorrido y hacer el procesamiento. ¿Sí? Entonces, nos ahorramos tiempo en la carga, pero de todas maneras necesitamos conocer su alto y su ancho. ¿Sí? Y para eso usamos esta función. ¿Ya? Con esto hago la carga inmediata o carga rápida de datos. Y para obtener el tamaño de la matriz, que lo necesitamos para hacer los recorridos y hacer procesamiento de datos, con bueno, hallo el alto y el ancho. ¿Con qué lo hallo? Con la función ubont. ¿Sí? Ubont y esta función tiene dos argumentos. Un primer argumento sería la matriz y un segundo argumento sería 1 si quieres obtener su alto, o sea, sus cantidad de filas. Y después usamos el ubont nuevamente para hallar el ancho. Colocamos ubont. El primer argumento de esta función ubont es el nombre en la matriz y como segundo argumento, ¿qué es lo que quieres que te devuelva? En este caso 2, porque quiero que me devuelva el ancho de la matriz, o sea, su número de columnas. ¿Ya? Ambas me van a devolver un valor entero, ¿no? Porque es el número de filas y el número de columnas. Entonces, el número de filas es el alto y el número de columnas es el ancho. Una vez que ya conocemos el tamaño de la matriz, ya podríamos hacer un recorrido para procesar, como en este caso lo hicimos, para ya los acumulados. Y también lo tenemos que hacer con un for
anidado dentro de otro, ¿ya? Y acá, para hacer este procesado o lectura de datos, el for externo es las filas, ¿no? Desde la fila 2 hasta el alto, y el for interno es las columnas, desde la columna 1 hasta el ancho, ¿ya?